Minutos de la tarde, aquí en España, en los últimos días se ha escrito y discutido mucho sobre los riesgos económicos que acechan a los mercados, pero no son más o menos que los riesgos geopolíticos, y por eso vamos a prestar desde ahora y todas las semanas mucha atención a las diversas amenazas, las nuevas y las viejas, que han estado con nosotros desde hace ya mucho tiempo, quizás demasiado tiempo. En Estados Unidos hay mucha preocupación estos días por la filtración de documentos secretos, muchos de ellos o algunos de ellos relacionados con la guerra en Ucrania, que ha coincidido además con los planes del presidente norteamericano Joe Biden de presentarse a la reelección en 2024, y todo ello después de varios días de gran tensión internacional por las maniobras militares de China cerca de las costas de Taiwán y, pues bueno, los rifirrafes y el pulso y las declaraciones con Estados Unidos. José Luis Orella es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo CEU. Señor Orella, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, empezando por casi lo último, que fue ayer la televisión CNN norteamericana dijo que Biden se iba a presentar a las elecciones de 2024, algo que ya ha confirmado el propio Biden, ¿no? Si no me equivoco mal, ayer es que cuando salió la noticia miré, creo que tiene 80 años ahora mismo, 2024 ya estaría con 81, y si consiguiese ser reelegido y completar la reelección estaríamos hablando de un presidente con 85, 86 años, que yo no sé si eso se ha visto alguna vez. Pero bueno, mientras le funcione bien la biología, pues adelante, claro. No, desde luego, lo más importante, desde luego, es la imagen que transmite, ¿no? Entonces, se puede decir que por hablar del otro partido, del Partido Republicano, tanto como Ronald Reagan como Donald Trump, que ya eran personas ya talluditas, pues bueno, dieron una imagen de firmeza, ¿no? Un poco en ese aspecto. El problema es que Biden, que desde luego ha sido uno de los miembros, desde luego, del aparatic, de los de confianza, que ha conseguido, desde luego, que las familias que conforman el Partido Demócrata consensúen y desde luego lo conviertan un poco en la imagen, desde luego un poco del Partido Demócrata de toda la vida, pues desde luego las imágenes y las anécdotas se han multiplicado, y desde luego la imagen que da es una imagen desde luego de una persona casi, bueno, pues que no puede desde luego asumir la responsabilidad que tiene hasta ahora, ¿no? Y desde luego la vicepresidenta está absolutamente, se puede decir, olvidada o perdida en muy segundo plano, ¿no? Y eso yo creo que es algo que afecta, desde luego, y que al ciudadano estadounidense común desde luego le preocupa, porque si el presidente, con las numerosas anécdotas que proyecta, y la vicepresidenta, pues desde luego no tiene desde luego el foco mediático encima de ella, entonces ¿quién está gobernando verdaderamente en los Estados Unidos, ¿no? Y esto desde luego alumbra, pues bueno, todo tipo desde luego de comentarios, ¿no? Me ha dejado intrigado ahora mismo. ¿Quién está a los mandos de la nave? ¿Señor Orella? ¿Me escucha? Sí. No. Hombre, desde luego... Dejamos la pregunta un poco en el aire. Aunque sea una institución muy presidencialista, conforman desde luego sus equipos, ¿no?, de técnicos, y desde luego la política internacional estadounidense, como vemos, mantiene desde luego una inercia, esté quien esté, desde luego, de presidente. Como hemos visto, aunque se cambien las administraciones republicanas por las demócratas, puede haber variaciones en algún tipo, pero esto es como un transatlántico, que cualquier tipo de variación necesita tiempo, desde luego, para calibrar, desde luego, su línea de navegación, ¿no? Por tanto, siempre se mantienen, y los grandes intereses, desde luego, de los grupos, desde luego, de los lobbies de presión que conforman y que están instalados en Washington, pues bueno, ¿no?, tienen sus influencias, y se puede decir que la nave tiene ya su propia trayectoria, esté quien esté en el de presidente. Como he dicho antes, Biden fue puesto y ganó unas elecciones porque en realidad representaba al aparato del Partido Demócrata, y por lo tanto él era el que ponía la cara, pero desde luego de un equipo que estaba detrás, ¿no? Me imagino que los estrategas del Partido Republicano y de Joe Biden han elegido el momento que ellos han considerado adecuado para hacer este anuncio. Lo digo porque algunos podrían pensar, pero bueno,
debería haber retrasado más el anuncio para que se siguiese hablando de Donald Trump, de todo el proceso judicial, para que se fuese desgastando Donald Trump, pero claro, aquí la cuestión es que a lo mejor ese proceso judicial lo que ha hecho es que Donald Trump suba en popularidad. Ahí está. Donald Trump, la particularidad que tiene es que tiene una personalidad muy fuerte y proporciona unas fobias muy fuertes, pero también unas filias muy importantes. Es un liderazgo nato, ¿no? Y por tanto, además, con una experiencia que él demostró, incluso en la línea económica, ni siquiera Biden se ha atrevido, desde luego, a remover muchas de las cuestiones que planteó Trump, pues desde luego ese liderazgo fuerte podía ya empezar a alimentar que muchos sectores claramente empezasen a, desde luego, a volcar ya su apoyo hacia una candidatura que se la ve, desde luego, de las más fuertes en el Partido Republicano y claramente que puede ser una de las vencedoras, desde luego, de una manera muy clara, mientras que el Partido Demócrata o avanzaba ya en proponer ya, desde luego, al presidente actual o, desde luego, pues iban a perder muchísimo tiempo en pronosticar un liderazgo, un candidato ya, desde luego, que tuviese bazas, desde luego, de ganador y no, desde luego, de ser, bueno, pues un cómplice más en unas elecciones, pero sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Rápidamente tenían que lanzar una candidatura que aunase al partido detrás de ello y que empezase ya a movilizar los medios de comunicación prodemócratas para, desde luego, vender la imagen del Partido Demócrata, de las comunidades de inmigrantes, del apoyo social, de los sectores médicos, etcétera, ¿no? Ha comenzado la carrera presidencial en Estados Unidos, profesor Orella, pero de lo que todo el mundo habla, como no, es de la filtración de documentos secretos estadounidenses. Llevamos varios días, pues bueno, especulando. Hay una gran preocupación en Estados Unidos por lo que podría haber salido del Pentágono y de los servicios de inteligencia. ¿Qué es lo que revelan concretamente esos documentos? Hombre, desde luego aquí estamos otra vez un poco con los problemas de si son revelaciones, desde luego, verdaderas, son de intoxicación y de propaganda negra o verdaderamente se han filtrado precisamente para provocar problemas políticos y provocar o favorecer pues rápidamente, bueno, pues un fin de la guerra a través de unas negociaciones. La verdad es que no sabemos si esas filtraciones pues tienen un carácter real o verdaderamente se han filtrado adrede para provocar esa intoxicación que pueda, desde luego, favorecer, bueno, pues desde luego un contexto distinto, ¿no? Hay cuestiones que son, desde luego, de naturaleza, ¿no? O sea, quiero decir que los planes de la contraofensiva ucraniana, bueno, que se estaban anunciando claramente, ¿no? La compra de armamento, la preparación, desde luego, de miles de hombres para realizar un poco esa profunda ofensiva, los centenares un poco de carros de combate de diferente signo que se estaban prolongando y llevando, pues bueno, pues se estaba anunciando casi con medio año de antelación, pues bueno, pues que las posibilidades climatológicas, cuando pueden, desde luego, favorecer una contraofensiva y si se iba a poder realizar, ¿no? Por otra parte, yo creo que muchas veces algunas de las informaciones que no han sido tan divulgadas, como pueden ser, por ejemplo, bueno, pues el tema de producciones de armamento, de las alianzas, la posibilidad de que fábricas egipcias hayan estado produciendo armamento a favor de Rusia, etcétera, bueno, pues pueden plantear, bueno, pues elementos igual de mayor interés, pero que más o menos, bueno, pues los analistas casi los podían predecir sin pruebas por el vínculo de alianzas un poco en el que se mueven ambos bloques, ¿no? O sea que la información, pues bueno, no es tan secreta. El problema es que muchas veces la abundancia de información que se produce con esto anega todos los canales e imposibilitan a los analistas de los servicios, desde luego, un análisis que puedan, desde luego, favorecer unas respuestas que puedan transmitir a sus autoridades militares, ¿no? Esto llevado... Es en realidad, yo creo, lo que ha pasado, ¿no? Fíjese que esto llevado al terreno de los mercados financieros, a veces el exceso de información es mucho más perjudicial
que la falta de información, ¿no? Hablando también de la invasión en Ucrania, ¿el plan de paz de China es ya agua pasada o es algo que se sigue negociando tras las bambalinas, como se suele decir? De hecho, Macron acaba de regresar de la visita a China, donde se ha reunido con el presidente Xi Jinping, y vaya la que le ha caído al señor Macron por insinuar que está más cerca de China que de Estados Unidos en este asunto. Hombre, Francia, como también le pasa pues, a Alemania, le gusta también salir en la foto. Unión Europea, y siempre han tenido una gran autonomía de actuación. En declaraciones anteriores siempre hemos estado, y muchas de las críticas que se realizaban desde diferentes colores políticos era de que Europa había perdido a nivel internacional su absoluta autonomía y estaba dependiendo totalmente un poco de las iniciativas de Estados Unidos un poco en esta guerra, ¿no? La Unión Europea claramente no es un gigante político, podría serlo, claramente no lo es militar, por la ausencia de unidad que conforma esa especie de ejército europeo que podría desarrollarlo, pero desde luego por su importancia económica, desde luego tiene una relevancia diplomática que nunca la ha aprovechado y que podría desde luego desarrollarla. Creo que la labor de Macron ha sido, desde luego, intentar recuperar un poco ese proceso en el cual claramente Francia siempre ha tenido una visión, desde luego, bastante más favorable a esa autonomía europea con respecto a lo que denominaríamos ese eje, ¿no?, anglosajón que siempre ha conformado Estados Unidos y Gran Bretaña y en la cual han intentado, desde luego, enlazar al resto un poco de Europa, ¿no? Así que en esas aspecto, bueno, pues Macron intenta vestirse, ¿no?, un poco de la vieja tradición golista, ¿no?, un poco de que Francia, bueno, pues intenta desde luego aumentar esa autonomía europea, relanzando desde luego la importancia de Francia como interlocutor, y a lo cual también una Alemania con sus graves problemas económicos y la importancia que tiene como motor económico de la Unión Europea, desde luego enlazaría fácilmente un poco en ese aspecto, ¿no? Así que yo creo que están intentando recuperar un cierto papel, desde luego de intermediario, junto con China, que es otro de los grandes protagonistas, un poco para, desde luego, recuperar ese protagonismo y convertirse en los grandes hacedores de una paz, ¿no? Curioso, porque por un lado China invita o acuerda la visita de dirigentes europeos para hablar de ese plan de paz. Por otro lado, pues ya hemos visto cómo despliega, ¿no?, todo su arsenal, por lo menos lo enseña al mundo, ¿no?, diciendo somos una superpotencia, no solo económica, sino también militar, y aquí estamos. Lo digo por ese simulacro de ataque que ha llevado varios días frente a las costas de Taiwán. Ya ha finalizado, pero no sé, todos tenemos un poco la impresión de que es solo cuestión de tiempo de que otra vez vuelvan a enseñar las garras, unos y otros. No, claramente, China ha mostrado que desde luego ellos no son, desde luego, el bluff un poco que ha demostrado militarmente un poco Rusia, aunque se sabía, a pesar de su inmensidad geográfica, la debilidad, desde luego, económica que tenía Rusia, que no tenía, desde luego, el volumen gigantesco, pero, desde luego, sí la importancia, desde luego, a nivel de exportación de materias primas con respecto a Europa. China, desde luego, es otra cosa, es una de las grandes economías que se está desarrollando, tiene su papel protagonista y cada vez lo está traduciendo más de liderazgo a nivel regional en el Pacífico, y claramente está planteando unos problemas con respecto a Taiwán que con el tiempo, pues bueno, pues habrá que ver cómo se solucionan. Tengamos en cuenta que incluso pues Taiwán a nivel económico siempre se ha llevado económicamente con la República Popular China sin problemas. Ellos son los primeros interesados en relajar desde luego el clima, porque el potencial económico de Taiwán depende en parte, desde luego, por la gran interrelación que han ido multiplicando con la República Popular China, ¿no? Y por tanto también la República Popular China prefiere, desde luego, ir muy a largo plazo y, desde luego, acelerar esos procesos de aproximación que puedan dar en el futuro, bueno, un contexto, se puede decir, favorable,
desde luego, bueno, pues a una posible, pues ellos verán cómo pueden solucionar eso, ¿no? Si un doble sistema en un estado o lo que sea, desde luego muy diferente a lo que pueda ser la absorción de Hong Kong o de Macao, como pasó un poco en el pasado. Pero desde luego, ante la rivalidad que se va planteando con la alianza, por ejemplo, del AUKUS, etcétera, pues China está, desde luego, sacando su musculatura militar ante, desde luego, la muestra también de poderío pues, que van desarrollando pues alianzas como el AUKUS, la compra de los submarinos nucleares que ha desarrollado Australia y su aumento también de protagonismo militar en el ámbito del Pacífico en alianza con Estados Unidos, ¿no? Por último, me gustaría preguntarle, ¿no hacia qué nuevo orden mundial nos dirigimos? Que yo creo que desde la invasión de Ucrania, eso más o menos empezamos a verlo de forma más nítida o más clara, sino el nuevo orden mundial que necesitamos, profesor Orella. Hombre, eso es desde luego muy distinto, ¿no? Claramente la guerra de Ucrania está polarizando el mundo casi en dos bloques, ¿no? Y desde luego tampoco nos conviene esa polarización como fue un poco la Guerra Fría, ¿no? O sea, lo que tendemos desde luego más es a un intento desde luego de comprensión y que, bueno, pues los países podamos disponer de nuestra propia política internacional. Veamos, por ejemplo, incluso el caso de España. Desde luego, nuestro nivel es en ese aspecto, bueno, un valor muy creativo. No somos un país que proyecte peligros para nadie, pero sí somos un país, desde luego, con un gran potencial, que tenemos muy buena aceptación tanto en el mundo árabe como en el mundo iberoamericano y desde luego en el mundo europeo. Somos uno de los países que a nivel económico y de otros planteamientos podríamos crecer en una situación pacífica y desde luego de polaridad más diversa, pues tendríamos, bueno, pues una presencia bastante interesante a nivel de política internacional, acompañada también de economía, bueno, porque no generamos ni grandes fobias ni grandes filias, ¿no? Por desgracia, una polarización que recordaría con características diferentes a una guerra fría, desde luego está aniquilando esas posibilidades de crecimiento económico y, por lo tanto, también de estabilidad social y política que podríamos tener España, ¿no? Somos una nación de 47 millones de habitantes y no podemos vivir del turismo. Necesitamos, desde luego, muchísimos sectores económicos para tener el nivel de vida que nos merecemos y, desde luego, para ello necesitamos, desde luego, esa creatividad, esa exploración de nuevos mercados y, por lo tanto, una situación de paz, ¿no? Pues ojalá todos los líderes políticos pudieran estar a la altura, que lo dudo. No le conocía personalmente o no la había escuchado y me ha resultado muy interesante esta charla. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de San Pablo CEO. Un gran placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Nada, lo mismo digo. Hasta ahora. 1:40 de la tarde, 20 minutos para las 2 de la tarde. Después Marta Villar nos va a contar todas las claves de la mañana. Antes vamos a hacer una pausa y todavía nos queda hablar con Pedro Palenzuela, asesor financiero, a ver por dónde tenemos que manejar nuestro dinerito. Hasta ahora.